tal como lo anticipábamos, está en nuestro piso y ha tenido la deferencia de venir Margarita Stolbizer, precandidata a presidenta por el Frente Amplio. ¿Es así? Progresistas. Progresistas. Pero es así, FAP, quedó como FAP, ¿no? No, en realidad a nivel nacional hoy somos progresistas. El Frente se llama así. Solamente. Sí, pero digamos que somos el Frente Amplio Progresista, los integrantes somos los mismos. Una cosa que me preguntaron ayer, viendo sus spots, ¿efectivamente está recorriendo el país con un camioncito? ¿Está en ese esfuerzo? Con el Margamóvil. ¿Con el Margamóvil? ¿Está en ese esfuerzo? Bueno, no todo el país, se imaginan que es bastante difícil y el Margamóvil es un poco lento. Pero en la zona de Buenos Aires sí. Sí, no, en Buenos Aires sí, también hemos venido a Santa Fe con el Margamóvil, he estado en Entre Ríos, en Córdoba, digamos, más o menos los lugares cercanos pudimos hacerlo. Nosotros tenemos una geografía inmensa, la Argentina es un país claramente federal, con una geografía muy amplia, y entonces recorrer todo es bastante difícil. Yo voy a terminar esta primera etapa hasta el 9 de agosto, habiendo recorrido la mitad de las provincias, y después me va a quedar hasta octubre e ir a la otra mitad. Bueno, está en un escenario de clara intencionalidad de polarización. Hay un escenario en el que casi se obliga a la población a elegir entre dos vertientes, que es la propuesta populista del gobierno y la propuesta de... digamos, populista de Macri. No sé si populista, digamos, pero de todas maneras está más relacionada a lo que uno puede denominar neoliberalismo. Y es como que a ustedes no les dejaron espacio en el escenario. Los medios impusieron que ustedes no tienen espacio. De hecho, Carrió viene pidiendo que usted se baje. Sí. Digo, ¿cómo se pelea frente a eso? A ver, primero yo creo que sinceramente el espacio existe porque históricamente en la Argentina siempre hubo una representación de lo que es la centroizquierda, el progresismo, la socialdemocracia, en su momento el radicalismo ocupó ese lugar, el Frepaso también, el ARI. Entonces yo siento que hay un espacio vacante bastante amplio. Además siento en la calle, la gente me para y me dice, menos mal que está, si no, no tenía quién votar, ninguno de los otros candidatos me representa. Hay un espacio de pensamiento muy amplio de la gente que realmente quiere lo que nosotros estamos ofreciendo. Los dos pilares de nuestra propuesta son igualdad y decencia. Y estoy convencida que la mayoría de los argentinos quiere gobiernos decentes, gobernantes honestos, quiere independencia de la justicia, quiere igualdad de oportunidades. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo. En distinción a los otros que además han decidido no debatir, no discutir. Los otros no hablan absolutamente de nada, no fijan posición de nada y esto nos permite a nosotros colarnos en un andarivel donde el resto no está, por supuesto. Hay una intención muy fuerte de instalar una idea de polarización que no existe cuando los otros candidatos dicen lo mismo y expresan lo mismo. Entonces, si hay una polarización, y es la que nosotros quisiéramos ver reflejada en la elección, es la polarización entre el más de lo mismo, que son Macri y Scioli, muy parecidos entre sí, y obviamente una propuesta progresista, una propuesta de centro-izquierda como es la nuestra. No quiero llevarla a discusiones con otros candidatos, pero de todas maneras ayer hubo una llamativa carta de Sanz pidiéndole a los radicales que lo voten. A mí, uno puede hacer doble lectura con eso. De verdad cree que convocando al radical puede ganarle a Macri, pero al mismo tiempo uno puede percibir que hay una gran diáspora del voto radical en torno a su figura. Digamos. Mucha gente en el off dice, yo voy a votar por Margarita. De hecho, hay dirigentes del radicalismo que dicen, voy a votar por Margarita. Usted lo debe percibir eso. Debe tener... Sí, eso es así. No solo tenemos dentro de lo que son nuestros equipos y nuestros candidatos a mucha gente que está dentro del radicalismo. Sin ir más lejos, en Capital la lista la encabeza el ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido, que es actualmente diputado del radicalismo. Y están dentro de nuestros equipos gente como Aldo Neri, Dante Caputo, Aldo Isuani, bueno, mucha gente que viene del radicalismo, por supuesto. Pero además yo creo que aquellos que, como en mi caso, se emocionaron con Raúl Alfonsín, con la lucha de Alfonsín, con el discurso del preámbulo, con su gestión, con su honestidad, la verdad, es imposible que esa gente pueda hoy terminar votando a Macri. El radicalismo tuvo un error táctico y estratégico muy grande, que fue haber concedido la centralidad en un liderazgo que ellos naturalmente tenían. Si el UNEN se hubiera mantenido, que era el frente progresista alternativo al gobierno, eso sería hoy fuertemente quien estaría compitiendo con el gobierno y el radicalismo debería estar liderando ahí. En cambio hicieron una concesión a una candidatura que no tiene nada que ver con los principios y las ideas del radicalismo. Entonces yo creo que incluso aún cuando algunos radicales
radicales van a acompañar a Sanz en la interna. Todo el mundo sabe que Sanz no tiene chance de pelear esa interna, porque además los mismos radicales que votaron el acuerdo con Macri lo hicieron para colgarse atrás de la figura de Macri. Entonces, hoy nadie va a cambiar eso. Por lo tanto, creo que no solo muchos radicales nos están acompañando ahora, sino que muchos nos van a acompañar después de la PASO cuando el radicalismo quede directamente afuera de la competencia. Hay una cuestión que está también instalada, que es esta especie de la falta de vocación de poder. Yo charlaba el otro día con Sanz y Sanz decía, bueno, yo le recriminaba el hecho de que destruyeran la alternativa de Lunen, porque efectivamente era mucho más interesante el espacio con el radicalismo, con el socialismo. Pasemos de la figura de Carrió, ¿no? Pero de todas maneras, digo, efectivamente hubo como lo dinamitaron al espacio y terminaron. Y él dice, bueno, la razón es que no hay vocación de poder en el socialismo, en el gen. Está como instalado eso, que sin el peronismo no se puede gobernar, sin las figuras importantes como Macri no se garantiza la gobernabilidad. ¿Usted no percibe esa especie de prejuicio que hay sobre ustedes? Me parece que es más un prejuicio de la gente que nuestro. Santa Fe es, si se quiere, una demostración, y nosotros lo venimos planteando desde hace tiempo. El Frente Progresista, con el socialismo liderando ese espacio, gobiernan la provincia de Santa Fe, han demostrado no solo vocación de poder, sino vocación de gestión, que me parece que es lo importante, porque el progresismo no es una cuestión de discurso, el progresismo es gestión por sobre todas las cosas, y se demuestra el progresismo en la gestión. Y eso es lo que hemos hecho en Santa Fe, y lo que nosotros queremos es llevar la gestión de Santa Fe hoy a un proyecto de tipo nacional, y me parece que ahí demostramos la vocación de poder. Este es el territorio donde nosotros estamos parados, y también siento a veces que se confunde el tema de la gobernabilidad con la durabilidad, ¿no? Se dice el peronismo puede garantizar gobernabilidad. ¿Por qué? Porque termina los mandatos. Ahora, gobernabilidad no es durar, gobernabilidad es gobernar bien. Este es un gobierno que va a terminar 12 años de gestión. No hay un periodo tan largo del mismo gobierno en todo el proceso democrático. Y la verdad termina en un desastre. Tenemos parado el crecimiento económico, una inflación que es única en el mundo, 12 millones de pobres, una fractura social enorme, un problema con la justicia terrible. ¿Eso es gobernabilidad? No, gobernabilidad es gobernar bien, terminar con una gestión pudiendo demostrar cuáles son todos los avances que hay para beneficio de la gente. Acá realmente se termina la gestión y los que se han beneficiado son los que gobernaron. No hay en la historia democrática de la Argentina otro gobierno con tanto funcionario enriquecido, ¿no? ¿Por qué nos pasa digamos, que la sociedad argentina perdona eso? Porque digo, está bien, en el mundo hay un proceso muy curioso sobre la política. Uno puede ver corrupción en España, en Italia, en países donde nunca... Pero hay una diferencia muy grande, y eso me parece que es una de las cosas que hay que poder entender. Corrupción hay en todas partes, dice la gente, entonces con ese discurso convalida lo que hay. Ahora, en los demás lugares los corruptos van presos. Sí. Por eso el problema no es la corrupción, sino la impunidad de los corruptos, que es lo que tenemos nosotros. Uno lo ve, lo que está ocurriendo en Brasil, sin ir más lejos. Brasil había focos de corrupción muy grandes, ahora Dilma se hizo más fuerte mandándolos presos. Hoy la debilidad de Dilma no tiene que ver con la lucha contra la corrupción, al contrario, eso la posicionó muy bien, hoy tiene que ver más que nada con los ajustes económicos. En Chile, la presidenta Bachelet, por un tema casi menor comparado con las cosas que pasan acá, que era el tráfico de influencia de su hijo y de su nuera, lo sacó inmediatamente el gobierno. Nosotros tenemos un vicepresidente procesado por coimero, al que jamás se le pidió un apartamento, se queda y es el presidente de la República cuando la presidenta viaja. Entonces el problema que tenemos acá es el de la impunidad, y ahí se cuela el tema de la justicia también, la falta de una justicia independiente. Usted fue la única dirigente política que presentó un reclamo desde la política para que Bonadío no sea apartado de la causa Otesur. En realidad porque soy denunciante y querellante en la causa de Otesur, ¿no? Bueno, de todas maneras, también hay como una especie de reclamo ahí. A uno le indigna mucho cuando se generaliza y dice la oposición no hace nada. Bueno, no. Hay una diputada nacional que está reclamando concretamente que se revea la decisión de la Cámara de separarlo a Bonadío. Sí. Digo, también está instalada esta idea de que la oposición es como frágil y que no tiene poder para... Bueno, es que en realidad frente al caso Bonadío, que en realidad hay que poner más bien el caso Otesur, claro, o el caso de la familia presidencial, que es lo que se está investigando en la causa Otesur, es muy llamativo la reacción de los otros candidatos. Lo de Scioli directamente es
un desastre porque él salió a atacar a Bonadío, a decir que tenía fines electorales y a convalidar y a proteger a Máximo Kirchner. Massa y Macri no dicen nada, la cabeza escondida bajo tierra sin decir nada. Nunca asumieron ninguno de los otros candidatos realmente cuál es su posición frente a la corrupción. Y la corrupción, sinceramente, en los últimos años nos está asfixiando a todos. Porque además hay que leer qué es lo que pasa atrás de la corrupción. La corrupción no es solamente un problema de mera moralina. La verdad es que el tema de la corrupción, y yo siempre hablo de un tema que por lo menos para mí ha sido muy fuerte desde lo emocional, que fue la tragedia del ferrocarril Sarmiento, la tragedia de Once. Ese ferrocarril pasa a 2 cuadras de mi casa. La gente que viaja son los vecinos del lugar donde yo vivo, en el conurbano este de la provincia de Buenos Aires, que toma ese tren para viajar en condiciones infrahumanas, para ir todas las mañanas a su trabajo, y un día 52 personas murieron en la estación de Once. El fallo judicial determinó con una claridad absoluta que eso era la consecuencia casi lógica del entramado de relaciones mafiosas entre funcionarios públicos, empresarios y sindicalistas, que en lugar de poner la plata que se debía destinar al mantenimiento de los trenes, se la llevaron. Entonces, ese es el caso más claro de cómo la corrupción mata, pero hay otros, la inundación en La Plata, las viviendas sociales que esperaban miles de familias más pobres y fueron a parar vía Madre de Plaza de Mayo y Joclender, también a los bolsillos de funcionarios inescrupulosos y empresarios delincuentes. Tenemos muchos de esos casos así, la mafia de los medicamentos y todo lo que le cuesta a la Argentina en términos de confiabilidad, de previsibilidad, perder inversiones. Por algo la Argentina es el país que menos inversión privada recibe hoy comparado con Chile, Uruguay y Brasil. Van a otros lugares porque hay más confiabilidad, más estabilidad en las reglas y no tienen que estar pagando coimas. Acá lo dice cualquiera. Para entrar en la Argentina a hacer un negocio hay que pensar en todo lo que tienen que pagar de retorno, ¿no? La última tiene que ver con la cuestión local. Usted va a representar, digamos, va a ir con boleta corta en Santa Fe, va con su boleta y su parlamentario del Parlasur, ¿no? ¿Cómo va a estar conformada su boleta aquí en Santa Fe? Bueno, el parlamentario al Mercosur es Juan Carlos Zabalza, que me está acompañando. Con él vamos juntos en la boleta, esa boleta va pegada. Y después vamos en la otra boleta con Hermes Wiener, candidato a senador, con Hugo Marcucci, candidato a diputado. Está Chiqui González y está Mónica Peralta. Exactamente. Y nosotros en esas boletas vamos a repartir la boleta juntos porque nadie puede dudar que somos un equipo desde hace muchos años. La verdad es que yo vengo trabajando junto a Hermes Wiener desde hace muchísimos años, he acompañado la candidatura presidencial de él, somos un mismo equipo. Entonces nuestra boleta, digamos, puede estar cortada, pero el vecino la va a recibir toda juntita y toda juntita le pedimos que nos acompañe. Margarita, gracias por venir. Gracias a ustedes. De verdad, muy amable. Muchas gracias. Seguimos.